Mateo 2:1, 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué harías si el cielo mismo te hablara? Si una señal, silenciosa pero constante, apareciera en tu camino indicándote que algo eterno está por suceder. Mateo capítulo 2, versos 1 y 2, nos presenta una escena que solemos leer en Navidad, pero que encierra una profundidad espiritual que trasciende el tiempo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Detengámonos aquí. Hombres que no eran judíos, hombres que no tenían la ley de Moisés, hombres que no crecieron con los profetas, pero que reconocieron una señal del cielo y entendieron que esa señal no apuntaba a información, sino a un encuentro. Ellos no siguieron la estrella por curiosidad científica, no viajaron por entretenimiento espiritual, no caminaron largas distancias para observar un fenómeno astronómico. La escritura es clara, venimos a adorarle. La estrella no era el fin, la estrella era el medio. Y aquí surge una pregunta que debe incomodarnos hoy. ¿Cuántas señales Dios ha puesto delante del ser humano? ¿Y aún así no camina hacia el encuentro con su Salvador? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hablado de muchas formas, por señales en el cielo, por acontecimientos en la historia, por la voz de los profetas, por la conciencia, por el dolor, por la gracia. Y finalmente por su Hijo, pero no todos reaccionan igual ante las señales. Mientras los magos se movieron, Herodes se turbó. Jerusalén se alarmó. Los religiosos conocían las profecías, pero no caminaron a Belén. Las señales estaban ahí. La diferencia fue el corazón que las interpretó. Este mensaje no trata solo de una estrella antigua. Trata de cómo Dios sigue usando señales hoy para guiar al ser humano a un encuentro real con Cristo. No para información, sino para adoración. No para religión, sino para rendición. A lo largo de este estudio bíblico profundo, dividido en 7 secciones, veremos ¿por qué Dios usa señales? ¿Cómo discernirlas? ¿Qué ocurre cuando las ignoramos? ¿Y qué sucede cuando, como los magos, decidimos levantarnos, caminar y adorar? Te invito a quedarte hasta el final, porque la última sección no solo explica una verdad bíblica, sino que confronta directamente nuestra respuesta personal ante las señales de Dios. Si este contenido edifica tu vida, suscríbete al canal. No tiene costo para ti. Ayudas a mantener activo el canal. Activa la campanita y comparte este mensaje. No por números, sino porque alguien más puede estar viendo una señal y necesita entender hacia dónde caminar. Ahora sí, abramos la escritura con reverencia y entremos en la primera sección. Dios siempre ha hablado por señales, un lenguaje que precede al encuentro. Antes de hablar del ser humano que busca a Dios, es necesario entender algo fundamental. Dios es un Dios que se revela. Desde el principio, Él no ha permanecido en silencio ni escondido. El Dios de la Escritura toma la iniciativa de comunicarse con su creación, y muchas veces lo hace a través de señales. La estrella de Mateo 2 no fue un hecho aislado, fue parte de un patrón divino. Dios usa señales no para confundir, sino para dirigir, no para entretener, sino para conducir al encuentro. 1. Las señales revelan que Dios está obrando, aun cuando no todos lo perciben. Los magos vieron algo que otros no vieron. La estrella estaba allí para todos. Pero solo algunos la interpretaron correctamente. Esto nos enseña una verdad clave. La señal no garantiza el encuentro. La respuesta del corazón, sí. Dios pone señales en el cielo, en la tierra, en la historia y en la vida personal. Pero solo aquellos con un corazón dispuesto logran entender su propósito. Ejemplo de Abraham y las estrellas del cielo. Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios no le dio a Abraham un documento escrito, le dio una señal visible. Las estrellas no eran la promesa, eran el recordatorio constante de lo que Dios había dicho. Cada noche, Abraham levantaba la mirada y veía una señal que apuntaba a la fidelidad de Dios. Así actúa el Señor. Usa lo visible para afirmar lo invisible. Usa lo temporal para revelar lo eterno. Las señales no sustituyen la fe.
la despiertan. Dios nunca ha querido que el ser humano dependa solo de señales, pero sí las ha usado como despertadores espirituales. Los magos no adoraron la estrella los llevó a Cristo. Cuando una señal se convierte en el centro, se pierde el propósito. Pero cuando una señal apunta correctamente, produce fe genuina. Ejemplo de la columna de nube y de fuego. Éxodo 13, 21 a 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Israel no caminaba al azar. Había una señal constante de la presencia y dirección de Dios. La nube y el fuego no eran Dios. Eran la evidencia de que Dios iba con ellos. Así como la estrella guió a los magos, la nube y el fuego guiaron al pueblo, confirmando que cuando Dios da una señal, espera movimiento. Ignorar las señales no las invalida, solo retrasa el encuentro. Herodes escuchó la noticia. Jerusalén fue alborotada. Los líderes religiosos conocían la profecía. Todos tuvieron acceso a la información, pero solo los magos caminaron hacia la revelación. Las señales no obligan, invitan. Dios nunca fuerza al ser humano. Él muestra el camino, enciende la luz, coloca la señal y espera una respuesta. Dios siempre ha usado señales para guiar al ser humano hacia un encuentro redentor. El problema nunca ha sido la falta de señales, sino la falta de disposición para seguirlas. 2. Los que buscan señales con corazón sincero siempre encuentran a Cristo. Hay una verdad que atraviesa toda la Escritura como un hilo de oro. Dios no se esconde de quien lo busca con sinceridad. Los magos no eran parte del pueblo del pacto, no eran expertos en la Torá, no pertenecían al sistema religioso de Jerusalén. Sin embargo, fueron los primeros en llegar al lugar donde estaba el Salvador. ¿Por qué? Porque buscaron con intención correcta. Mateo 2 no dice, venimos a analizar, venimos a investigar, venimos a debatir. Dice, venimos a adorarle. El corazón con el que se busca determina el resultado del encuentro. No toda búsqueda es espiritual, pero toda búsqueda sincera es respondida. Muchos buscan señales para confirmar sus ideas. Otros buscan experiencias para alimentar su orgullo espiritual. Algunos buscan respuestas, pero no transformación. Los magos buscaban a una persona, no un fenómeno. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén, el centro religioso, no encontraron al niño, sino confusión, temor y manipulación política. La religión tenía información, pero los buscadores tenían dirección. Ejemplo de Cornelio, un corazón que buscaba a Dios. Hechos 10, 1 a 4. Este era piadoso y temeroso de Dios, y tenía gran reverencia por el pueblo judío, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, un ángel de Dios que entraba donde él estaba. Cornelio no conocía aún el evangelio completo, pero su corazón estaba alineado hacia Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió su búsqueda enviando revelación clara. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios se encarga de enviar dirección. El contraste entre Jerusalén y Belén. Información sin adoración. Jerusalén sabía dónde debía nacer el Mesías. Miqueas 5:2 estaba claro. Los escribas lo citaron correctamente. Pero nadie caminó los pocos kilómetros hasta Belén. Los magos caminaron cientos, los religiosos ninguno. Aquí hay una advertencia seria para nosotros hoy. Se puede conocer la Escritura y aún así no moverse hacia Cristo. La estrella los llevó hasta Jerusalén, pero fue la palabra profética la que los dirigió a Belén. Revelación y Escritura siempre trabajan juntas. Ejemplo de la reina de Sabá, una búsqueda que no se conformó. Primera de Reyes 10:1 a 3. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella no se conformó con lo que otros decían. Viajó largas distancias para comprobar por sí misma, y cuando llegó declaró, «Ni aun la mitad me fue dicha». Así sucede cuando la búsqueda es genuina. El encuentro supera la expectativa. Dios revela más a los que caminan que a los que solo observan. Los magos no recibieron todas las respuestas al inicio. La estrella los guió paso a paso. Dios no suele mostrar todo el camino de una vez, pero siempre revela lo suficiente para dar el siguiente paso. Quien se mueve en obediencia recibe mayor claridad. Jesús mismo lo afirmó. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Juan 7:17. Los magos encontraron a Cristo no porque supieran más, sino porque buscaron mejor. La señal los puso en camino, pero fue el corazón rendido el que los llevó al pesebre. 3. Las señales revelan el corazón.
Adoración en unos, temor en otros. Las señales de Dios nunca son neutrales. No solo apuntan hacia Él, también revelan lo que hay dentro del corazón humano. La misma estrella que produjo gozo y esperanza en los magos, produjo temor, inseguridad y violencia en Herodes. Mateo 2:3 declara: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. La pregunta no es si Dios da señales. La pregunta es, ¿qué despiertan esas señales en nosotros? Las señales confrontan lo que gobierna el corazón. Para los magos, la señal significaba: Dios ha cumplido su promesa. El rey ha nacido. Es tiempo de adorar. Para Herodes, la señal significaba: mi trono está en peligro. Mi control está siendo amenazado. Alguien más reclama autoridad. La diferencia no estaba en la señal, estaba en el objeto de su amor. Quien ama a Dios se alegra cuando Él se revela. Quien ama su propio reino se inquieta cuando Dios se manifiesta. Ejemplo de Moisés y Faraón ante las señales. Éxodo 7-10, resumen teológico. Las plagas fueron señales claras del poder de Dios. Moisés las veía como confirmación del Dios vivo. Faraón las veía como una amenaza a su dominio. Cada señal que debía llevar al arrepentimiento endureció más el corazón de Faraón. Aquí se revela una verdad solemne. Las señales no ablandan el corazón, lo revelan. Jerusalén se turbó. Religión sin revelación produce confusión. El texto dice algo sorprendente: y toda Jerusalén con él. La ciudad santa, el centro del culto, se turbó ante la noticia del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando la religión se acostumbra a los rituales, la presencia viva de Dios incomoda. Jerusalén tenía templo, sacrificios y escritura, pero había perdido la expectativa del encuentro real. Las señales divinas interrumpen la comodidad espiritual. Ejemplo de Jesús calma la tempestad, pero los discípulos temen. Marcos 4, 39-41. Después de que Jesús calmó el viento y el mar, los discípulos no celebraron primero. Tuvieron miedo. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La señal reveló algo mayor que el milagro: la identidad de Cristo. Cuando Dios se revela con poder, el corazón no preparado se estremece. La adoración verdadera nace cuando se rinde el control. Los magos no temieron perder nada. Herodes temió perderlo todo. La adoración genuina no compite con Cristo. Se postra ante Él. Más adelante los magos se gozan, entran en la casa, se postran, ofrecen regalos. Herodes miente, manipula, planea matar a ambos. Vieron la señal. Solo unos adoraron. Las señales del cielo no solo guían, examinan. Nos muestran si Cristo es para nosotros un rey al que adorar o una amenaza a nuestra autonomía. Cuarto, seguir la señal hasta el final conduce a un encuentro que transforma la vida. La estrella no se detuvo a medio camino. Los magos tampoco. Uno de los grandes peligros espirituales del ser humano es detenerse antes del encuentro, quedarse con la señal, con la información, con la emoción inicial, pero no llegar a la presencia de Cristo. Mateo 2:9-10 nos dice: y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Observa esto con cuidado. La estrella se detuvo solo cuando ellos llegaron al lugar correcto. Dios no quita la señal hasta que cumple su propósito. Las señales de Dios no apuntan a un sistema, sino a una persona. La estrella no se detuvo en Jerusalén, no se detuvo en el palacio de Herodes, no se detuvo en el templo, se detuvo sobre donde estaba el Salvador. Esto revela una verdad profunda. Toda señal auténtica de Dios apunta directamente a Cristo. Si una experiencia espiritual no te lleva a Jesús, si una revelación no produce adoración, si una señal no culmina en rendición, entonces perdió su sentido. Ejemplo de la serpiente de bronce y la mirada que sana. Números 21, 8-9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cuando alguna persona fuere mordida y mirare a ella, vivirá. La serpiente no sanaba por sí misma. La sanidad venía al mirar en obediencia. Jesús mismo explicó que esta señal apuntaba a Él. Juan 3:14. La señal tenía un solo propósito: llevar al pueblo a mirar lo que Dios había provisto. El gozo verdadero nace en el punto del encuentro. El texto dice: se regocijaron con muy grande gozo. No fue un gozo moderado, no fue una emoción superficial,
Fue el gozo que nace cuando el alma entiende, he llegado. Esto es lo que estaba buscando. Aquí está el rey. El viaje fue largo, el costo fue alto, pero el encuentro lo justificó todo. Ejemplo de los discípulos camino a Emaús. Lucas 24, 30 a 32. Mientras Jesús caminaba con ellos, no lo reconocieron, pero cuando se sentó a la mesa y partió el pan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? La señal fue el camino. La explicación fue la escritura. Pero el encuentro ocurrió cuando Jesús se reveló. Cuando Cristo es encontrado, la respuesta correcta es adoración. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. No discutieron, no analizaron, no negociaron, se postraron. El encuentro verdadero siempre produce humildad, reverencia, entrega. Seguir las señales de Dios sin detenerse conduce inevitablemente a Cristo. Y cuando Cristo es encontrado, el alma reconoce que valió la pena todo el camino. 5. La adoración verdadera siempre se expresa con entrega y sacrificio. El encuentro con Cristo nunca termina en emoción, siempre desemboca en entrega. Mateo 2:11 continúa diciendo, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nota el orden. 1. Se postran 2. Adoran 3. Abren sus tesoros 4. Ofrecen primero el corazón, luego las manos. La adoración bíblica no es solo una postura interior, es una respuesta visible a la revelación de quién es Cristo. Adorar es reconocer autoridad y rendir lo valioso. Los magos no ofrecieron sobras, no dieron lo que les sobraba del viaje. Abrieron sus tesoros. Cada regalo tenía significado. Oro, realeza, incienso, divinidad, mirra, sacrificio y muerte. Aunque quizá no comprendían toda la profundidad teológica, sus ofrendas profetizaban quién era ese niño. Aquí hay una verdad clave. Lo que ofrecemos revela a quién reconocemos como rey. Ejemplo de David y la era de Araúna. Segundo de Samuel 24:24. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David entendió algo esencial. La adoración sin sacrificio pierde su valor espiritual. El costo no compra la presencia de Dios, pero demuestra la sinceridad del corazón. El encuentro con Cristo redefine nuestras prioridades. Después de ver al niño, los magos ya no valoraban sus tesoros de la misma manera. Cuando Cristo es revelado, lo valioso cambia. El centro se redefine. El yo deja de ser el trono. Adorar es decir con hechos, nada que poseo es más valioso que tú. Ejemplo de María unge a Jesús con perfume. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Otros vieron desperdicio. Jesús vio adoración. Siempre que alguien adora de verdad, alguien más lo juzgará. Pero la adoración auténtica no busca aprobación humana, busca honrar al Rey. Quien adora de verdad ya no vuelve igual. Los magos no regresaron por donde vinieron. Su encuentro produjo un cambio de dirección. Dios les habló en sueños y obedecieron. La adoración verdadera siempre produce obediencia, transformación, una nueva manera de caminar. Los magos nos enseñan que adorar no es solo cantar, es abrir los tesoros del corazón y ponerlos a los pies de Cristo. Y cuando eso ocurre, la vida ya no puede seguir igual. 6. Dios guía y protege a quienes responden correctamente a sus señales. El encuentro con Cristo no solo transforma el corazón, también activa la dirección y la protección divina. Mateo 2:12. Nos dice algo breve pero cargado de significado. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios no abandonó a los magos después de la adoración. Al contrario, los cuidó. Esto nos revela un principio eterno. Quien discierne las señales de Dios y responde con obediencia, entra en una nueva dimensión de dirección divina. Dios habla claramente a quienes caminan en obediencia. Los magos ya habían obedecido. Siguieron la estrella, adoraron al niño, entregaron sus tesoros. Ahora Dios les habla con claridad. La revelación vino después del acto de adoración. Muchos quieren dirección sin rendición, pero en la Escritura la dirección sigue a la obediencia. Ejemplo de José, guiado por sueños para proteger al niño. Mateo 2:13 a 14. Un ángel advierte a José que huya a Egipto. José no discute, no pospone.
obedece inmediatamente. Dios guía con precisión a quienes están dispuestos a obedecer sin condiciones. Dios no solo muestra el camino correcto, también advierte del peligro. Herodes parecía religioso en sus palabras, pero sus intenciones eran homicidas. Dios ve lo que el ser humano no ve. La revelación en sueños fue un acto de protección divina. Aquí aprendemos algo clave. No toda invitación espiritual viene de Dios. Por eso, Él mismo cuida a los suyos. Ejemplo de Pablo advertido del peligro. Hechos 27:10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo discernió por revelación. No todos escucharon. Las consecuencias llegaron. Dios siempre habla antes del desastre, pero solo los sensibles a su voz reciben la advertencia. Volver por otro camino, evidencia de transformación. El texto dice, regresaron, por otro camino. No fue solo una ruta distinta, fue una vida distinta. Quien se encuentra con Cristo, no regresa igual, no camina igual, no decide igual. El encuentro redefine el rumbo. Dios no solo llama, no solo revela, no solo recibe adoración. También protege y dirige a quienes le responden con fidelidad. Y esto nos conduce a la última sección, una conclusión profunda y personal. ¿Qué hacemos nosotros hoy con las señales que Dios sigue enviando? 7. Las señales continúan hoy. La respuesta define el destino del encuentro. La historia de los magos no terminó en Mateo capítulo 2. Su mensaje sigue resonando hoy. La estrella ya no brilla en el cielo de Belén, pero Dios no ha dejado de hablar. Las señales continúan, aunque ahora muchas veces son más silenciosas. Una inquietud en el corazón, una palabra que se repite, una circunstancia que sacude, una puerta que se cierra, otra que se abre, un llamado que no se apaga. Dios sigue invitando al ser humano no a una religión, sino a un encuentro vivo con su Hijo. Las señales no obligan, pero sí responsabilizan. Los magos respondieron. Herodes rechazó. Jerusalén se quedó inmóvil. Todos vieron la señal. Cada uno decidió qué hacer con ella. Hoy ocurre lo mismo. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Juan 3:19. La señal revela la luz, la decisión revela el corazón. Ejemplo de Zaqueo, una señal que produjo encuentro. Lucas 19:3-5. Zaqueo subió a un árbol. Jesús pasó por allí. Ese momento no fue casualidad. Fue una señal. Zaqueo respondió. Y su vida cambió para siempre. La mayor señal ya fue dada. Cristo mismo. No esperamos otra estrella. No aguardamos otra señal mayor. La señal suprema es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Dios no solo señaló el camino, se hizo el camino. Ignorar esta señal no es falta de información, es rechazo del amor. Ejemplo de Simeón, ojos que supieron reconocer la señal. Lucas 2:29-32, porque han visto mis ojos tu salvación. Muchos vieron al niño, pocos entendieron quién era. La diferencia fue la sensibilidad espiritual. Hoy la pregunta no es si hay señales, sino si hay respuesta. Quizá Dios te ha hablado por su palabra, por una predicación, por una pérdida, por una bendición inesperada. La pregunta final es, ¿qué harás con la señal? Los magos se levantaron, caminaron, adoraron y regresaron transformados. Ese sigue siendo el camino hoy. Tal vez este mensaje no llegó por casualidad. Tal vez es una señal más. Cristo sigue recibiendo a quienes vienen a adorarlo. No importa de dónde vengas, no importa cuánto sabes, importa si estás dispuesto a caminar hacia Él. Si esta enseñanza habló a tu vida, suscríbete al canal. Ayudas a mantener el canal activo. Bendiciendo a muchos, activa la campanita y comparte este mensaje. Alguien más está viendo una señal y necesita entender hacia dónde caminar. Que no se diga de nosotros que vimos la estrella pero nunca fuimos al encuentro. Amén.